Entonces, ¿por qué no hacemos una oración y luego podemos empezar? ¿Sí? Amén. ¿Alguien quiere orar por nosotros o lo hago yo? Jorge, quiero orar. ¿Quieres orar, Jorge? Sí. Pero no con mudo, el mudo no. Vamos allá. Okay. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia, Señor amado, pidiéndote, Dios Gracias, de gloria, Señor. que tú tengas el control, el dominio de esta reunión, Señor amado. Ábrenos el entendimiento, nuestros corazones, Jehová, Padre, que estén receptivos, Padre, para recibir tu palabra, Señor amado, tu palabra eficaz, Señor amado, tu palabra que nos sana, que nos redarguye, Señor amado, y nos ayuda, Dios de gloria, a crecer en ti, Cristo. Te pedimos, Dios mío, Padre, que seas tú a través de cada uno de nosotros, Señor amado. Bendice a Pastor Hoy de una manera en especial, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. 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 Lo que quiero tocar hoy en esta noche es ¿qué es el Evangelio? Es el tema, ¿ok? ¿Qué es el Evangelio? Porque Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, el Evangelio contiene y transmite el poder de Dios. Y Cristo mismo nos dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en estas semanas del evangelismo y diferentes tácticas y les he hablado las últimas veces de diferentes categorías de pecadores, digamos, o de inconversos, ¿verdad? Y qué tipo de receta les damos a cada uno. Adaptamos, ¿verdad? La porción del evangelio que corresponde al paciente, ¿verdad? Y les hablé de una persona que se siente muy culpable y una persona que es muy religiosa, que cree que es mejor que nosotros, ¿verdad? Y luego la última vez hablé de la ley de Dios y usamos la ley de Dios con la clase más grande que hay, de gente que ni siquiera les importa lo de salvación, ¿sí? Entonces, espero que entendieran. La idea era, la ley no es para salvarnos, la ley es para mostrarnos que necesitamos ser salvos, porque somos culpables, hemos violado o hemos desobedecido la ley de Dios y por lo tanto hay un castigo. Y esto es lo que tenemos que comunicar a la gente. Tienen que entender que son pecadores y que necesitan el perdón de Dios para poder ir a Cristo y recibir el perdón. Nosotros, desafortunadamente, yo creo que andamos muchas veces predicando un remedio, un medicamento, digamos, cuando no hemos dedicado el tiempo que se necesita para enseñarles que tienen una enfermedad, ¿sí? Si no saben que tienen una enfermedad, no van a querer la cura. Entonces, esto fue lo de la vez pasada. La idea es, tenemos que decirles que hay una enfermedad, que hay un problema. Y ahora quiero como tomar unos pasos para atrás y amplificar el tema un poquito. Y quiero hablar de qué es el Evangelio en general. No solo de diferentes maneras de adaptar el Evangelio a diferentes personas, sino que quiero más bien hablar de qué es el Evangelio en general. Porque yo creo, hace años atrás leí un libro que dijo esto y quedó grabado, que muchos cristianos realmente no entienden qué es el Evangelio y qué es la doctrina de la salvación. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra soteriología? Soteriología. La soter quiere decir salvador en griego. Y soteriología es la doctrina de la salvación. Es la enseñanza de la salvación.
piensen un momento, pues tenemos que, como cristianos, saber muy bien, estar muy familiarizados con qué es la salvación. Porque fácilmente, muy ligeramente decimos, tú tienes que ser salvo y todo esto. Y ahora, en estos días, tenemos que entender que la gente ya no entiende qué quiere decir salvo, qué quiere decir la salvación. Entonces, no, vale la pena que nosotros pensemos, reflexionemos, consideremos, ¿verdad? La doctrina, la enseñanza de la salvación. Entonces, en esta noche es de la idea. Quiero hablarles de qué es el Evangelio, porque si sabemos muy bien qué es, entonces podemos adaptarlo a cualquier persona. No importa su categoría, su tipo, ¿verdad? Ahora, les voy a dar dos pasajes importantes. Número uno, Gálatas 1:12. Gálatas 1:12. Allí Pablo dice lo siguiente. Dice, les hago saber, hermanos, hablando a los Gálatas, les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces dice que el evangelio le fue revelado por Jesucristo. Ahora, la palabra revelación en griego es apocalipsis. Nosotros tenemos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, digo. Pero en griego es apocalipsis. Y es la idea de que tienes una cosa y digamos, voy a mostrarles algo. Esta es una, ¿dónde estoy aquí? Esta es una obra de arte, ¿ok? Yo fui a Kazajistán y un judío ahí, no sé si pueden ver, pero eso es un escenario, una escena, ¿verdad? Del mar. Es el mar Caspio. Y él hizo esto también. Y es pintor. Este hombre era hermano en Cristo, pero judío mesiánico. Creen en Jesús, en Yeshua. Y él me dio estas pinturas. Es una piedra. Y atrás dice al hermano Warren, que fue dedicado al hermano Warren. Y imagínense cuando los artistas tienen un show, ¿verdad? Muchas veces tienen su arte debajo de una cobertura. Y luego y hay un stand ahí y el arte está ahí, ¿verdad? Y la gente entra y luego cuando llega el día o el tiempo del show, se revela el arte. Se quita el velo y se revela. Esta es la idea de la revelación, de Apocalipsis también. La palabra Apocalipsis en griego es Apocalipsis en español y quiere decir la revelación o quitando el velo que Dios ha puesto, que por años, por siglos la gente no entendió y luego Dios quitó el velo y nos reveló la verdad. Y así fue con el Evangelio, que fue encubierto por milenios, por miles de años. Y luego, cuando llegó el momento correcto, Jesús vino y empezó a quitar el velo y enseñarnos el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo dijo esto, que fue una revelación el Evangelio, que no fue enseñado por ningún hombre. Dios mismo se lo reveló. Ustedes saben que él era judío, fanático, en contra de los cristianos, ¿verdad? Y no simplemente los odiaba, sino que él andaba buscándolos, tratando de cazarlos y ponerlos en la cárcel o matarlos, etc. Cuando Cristo se le apareció y luego, wow, qué visión. Él no pudo ver por 3 días y luego después se fue al desierto por 3 años y estuvo ahí, me imagino, y Dios estaba revelándole, tratando con él, enseñándole cosas que él nunca había entendido, que fue tan arraigado en su judaísmo, pero el Señor trató con él sobre años y poco a poco le quitó todo su legalismo y sus conceptos equivocados y poco a poco quemó en él la revelación de Cristo, porque él tuvo que sufrir mucho y tuvo que estar bien fuerte en su fe
Entonces Dios lo puso en él de tal manera que quedó grabado ahí, quemado en él y fue una revelación. Ahora, ¿cuáles fueron las cosas que Dios le reveló en el Evangelio? Pues el Evangelio es profundo, es amplio, hay mucha revelación allí. Pero para esta enseñanza hoy, quiero enfocarme en dos. Hay dos cosas principales que creo que si captamos, nosotros vamos a entender lo básico, lo fundamental del Evangelio. Y para ver estas dos cosas, quiero que vayamos a Romanos 1 y voy a leerles, tengo ya aquí el pasaje de Romanos 1 de 16 al 20. Y si quieren buscar en sus Biblias, y yo lo voy a leer aquí de mi Biblia aquí que tengo, pero quisiera que vean también. Está ahí en Romanos 1 y escuchen lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es la palabra griega para buenas noticias, ¿verdad? Buenas nuevas. Pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ahí vemos dos revelaciones que son de la mayor importancia. Número 1, versículo 17. Porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Ok? Ahí está la primera revelación, la justicia de Dios. Y luego, verso 18, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad. Que entonces son las dos revelaciones, la justicia de Dios y la ira de Dios. Y lo considero yo como los dos filos de una de estas espadas de dos filos, ¿verdad? Dice el Apocalipsis que Jesús tiene una espada de dos filas que sale de su boca y esto representa la palabra de Dios. Entonces, es de dos filas, ¿verdad? La espada tiene dos. Y tenemos que entender estas dos revelaciones y mantenerlas en balance para entender el Evangelio. Voy a tratar primero con la justicia y luego con la ira. La justicia de Dios, verso 17, ¿verdad? La justicia de Dios se revela desde el cielo, ¿ok? Se revela en el Evangelio. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Pues número 1, la revelación de la justicia de Dios es la revelación que Dios mismo es justo. Dios mismo es justo y bueno, amoroso, etcétera, ¿verdad? El Salmo 11:7 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces ahí vemos los dos filos. Dios es juez justo, Él es justo, pero está airado contra el impío todos los días. Entonces, la primera parte es que Dios mismo es bueno, Dios mismo es justo. Y justo quiere decir santo y que su carácter es bueno, ¿verdad? Que no hay nada de injusticia en él. Ahora, los dioses de la antigüedad, los dioses de los romanos o los griegos o los egipcios o los de Noruega, el sueco y todo eso, eran dioses nada más como hombres más grandes, más poderosos. De todos modos tenían sus celos, su envidia, siempre estaban conspirando, siempre atacaban unos a otros, eran muy amargos, etc. Eran como seres humanos, nomás que eran más fuertes, ¿verdad? Y cualquier otro concepto que la raza humana ha tenido de un Dios ha sido más bien como una expansión del ser humano. Pero lo que vemos en el Evangelio es que Dios no es así.
Dios es perfecto. Dios es bueno y justo. Y no hay otro como Él. ¿Saben qué quiere decir la palabra santo? Pensamos que santo quiere decir puro, ¿verdad? Y sí significa puro. Pero santo realmente quiere decir aparte, totalmente distinto. Y esto es lo que Dios es. Dios es aparte, Dios es distinto. No hay nadie como Dios. No hay nadie que alcanza, que llega a su nivel. Él es santo. Él es diferente. Él es único. Y Él es 100% justo. ¿Okay? Pero no solo esto, no solo es justo Dios. Lo importante para nosotros es que Dios ha provisto justicia para nosotros. Porque si Dios fuera justo y esto fue todo, no serían buenas nuevas, sino malas. Porque si Dios es tan justo y nosotros injustos, no tenemos ninguna chance de relacionarnos con Él. Él es justo y nosotros no. Así es que, ¿qué quiere Él con nosotros? Nada. Pero lo bonito del Evangelio es que Dios no solo es santo, sino que Dios también nos hace santos, nos hace justos, nos justifica. Otro versículo, Romanos 3:26. Romanos 3:26 dice lo siguiente, ¿para qué? Deben leer todo el pasaje, pero la frase que quiero enfatizar dice, para que Él, Dios, sea justo y a la vez el que justifica el que tiene fe en Jesús. Dios es justo, pero a la vez justificador, o el que hace justo a la persona que tiene fe en Jesús. Esto es lo principal del Evangelio, que Dios ha provisto una manera de justificarnos. Nosotros que somos injustos, que somos pecadores, esta es la clave, lo más importante del Evangelio. Ahora, la revelación de Dios en el Evangelio abarca más, ¿verdad? Porque no solo se trata de la justicia, sino también la bondad de Dios y todo lo bueno de Dios. Y la Biblia dice ahí en Romanos lo que acabamos de leer, que desde la creación podemos saber algo de la naturaleza de Dios, que Él es todopoderoso, que Él es bueno, ¿sí? Y a mí me gusta decir a la gente que, ¿saben qué? Dios ha escrito 2 libros. Y les digo muchas veces en clases, Dios ha escrito 2 libros. Y me dicen, ¿qué? ¿Qué 2 libros? ¿El Antiguo y el Nuevo Testamento? Y digo, no, esto es un libro, la Biblia. Dios ha escrito 2 libros. Y me dicen, ¿cuál? Y digo, el libro de Mormón. Y siempre dicen, ¿qué? ¿Qué tipo de personas nos han traído a enseñar la palabra? Digo, no, el libro de Mormón no es otro libro de Dios. Digo, me refiero al universo, a la creación. El primer libro que Dios escribió, por decirlo así, fue la creación, porque las huellas de Dios están en toda la creación. Vemos cómo es Dios, qué tan poderoso es, qué tan hermoso es, que Él es artista, Él es creativo, Él es bueno. Mira todo lo que Dios ha hecho en la creación, ¿sí? Y esto es el libro que Dios escribió para testificar de su grandeza y todo eso. Y luego la Biblia, la creación se llama revelación general. La revelación general para todos, para todo el mundo. Y luego hay una revelación especial que es la Biblia, ¿sí? Pero aún la creación muestra qué tan bueno es Dios, ¿verdad? Los cielos testifican de la gloria de Dios y muestran el poder de Dios y la bondad de Dios y la justicia de Dios. Lo acabamos de leer ahí en Romanos, porque dice Romanos 1:19, dice, porque, ¿dónde está? Lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, ¿sí? Entonces, las cosas creadas.
testifican. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Otro versículo que demuestra esto es los Hechos 14, 16 y 17. Allí Pablo estaba predicando a la gente y eran griegos y adoraban a otros dioses. Entonces, cuando Dios hizo un milagro a través de Pablo, esta gente empezó a adorarlo y decir que él era Dios. Entonces él corrió entre ellos y les dijo, ¿qué están haciendo? No somos dioses, somos hombres. Y luego les habló del Dios verdadero y dijo lo siguiente. Hechos 14, 16, 17. Dijo, en las edades pasadas, él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Ven? Entonces, a gente que no tenía conocimiento de las escrituras, Pablo les habló de la creación. La creación cuenta la gloria de Dios, testifica de Dios. Y habló de qué? Las lluvias del cielo, tiempos fructíferos, ¿verdad? Cosechas, la comida, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Entonces, Dios hace bueno para todos, hace bien, da el bien, el bueno a todos, y aún los que no le creen, que no le adoran. Dios es bueno y aún los paganos pueden reconocerlo, y nosotros podemos hablar de estas cosas con la gente también, hablar de la bondad de Dios. El domingo pasado, cuando Jorge estaba predicando, su bebé estaba en el walker, ¿verdad? Y Andrés le dio uno de esos palitos para tocar, ¿verdad? Sus tambores, ¿verdad? Le dio este palito. ¿Cómo se llama el niño? Uziel. Uziel, sí, se me olvidó. Uziel era tan chistoso. Tenía este palo de Andrés y él estaba pegando su walker y estaba pegando. Yo oré, dije, Señor, que no pegue su ojo con esto, porque estaba pegando todo y lo tiró 2 o 3 veces y Andrés lo levantó y Yaritza lo levantó y se lo dio otra vez y él seguía. Y yo dije, me hablo de esto porque un bebé, un infante es tan hermoso. Él con su cara tan ¿cómo se dice? Chubby, se dice en español, ¿verdad? Como en inglés, digo. Chubby, como gordito él, y muy chistoso el niño. Entonces, yo tengo 4 nietos, y son bonitos, ¿verdad? Los niños son bonitos. Si no fueron bonitos, los mataríamos, porque nos irritan a veces, nos ponen a prueba tantas veces, ¿verdad? Pero Dios los hizo bonitos. Y todo el mundo ve que un niño es bonito. Y todo el mundo puede disfrutar de las comidas. La semana pasada era nuestro aniversario de 40 años. Nos presentaron una comida y tenían uno de estos platos de frutas. Con fresas, con melones, con ¿qué más? Todo tipo, con uvas. Imagínense los sabores que hay en todas estas comidas. Y tantas cosas que ustedes tienen en el mundo latino, como las frutas tropicales que tienen, mangos, papayas, tantas cosas, los sabores. Fui a Colombia y tienen esto, ¿cómo se llama allí? Es algo, se ve muy extraño, pero los sabores son tremendos. Bueno, el punto, dicen que la lengua tiene más de 900 papilas gustativas. Más de 900, imagínense. Y Dios fácilmente podría habernos hecho de tal modo que comiéramos bloques de aserrín con todos los nutrientes. Pero no, en vez de darnos una pastilla, decir, toma esta pastilla, es tu comida. No, nos dio estos sabores. La riqueza de las frutas y tantas cosas. Y nos dio niños tan chulos, nos dio el amor entre mujer y hombre, nos dio
relaciones interpersonales, nos dio cosechas, nos dio flores. Cuando se ve una flor, yo digo a veces, hibiscus, no sé cómo se dice en español, pero aquí tenemos amarillos y adentro tiene de color rojo. Y es increíble los colores que Dios pone como artista. Él es bueno. Él hace tantas cosas hermosas, maravillosas, ¿verdad? Y luego, todo lo que hay, la imaginación, la memoria, los ojos, la vista, el poder escuchar, la música, toda cultura tiene música y puede disfrutar de la música. Tantas cosas que muestran, todo esto testifica de que Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Y la verdad es que Dios nos ama y Dios nos puso en un paraíso. Y Dios quiere lo mejor para nosotros y en Él podemos confiar. Pero el problema es que cuando mencionamos estas cosas, ¿qué pasa? La gente en conversa dice, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué mi nieto murió? ¿Por qué mi tío murió en accidente? ¿Por qué hay alborotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pobreza? Y esto y lo otro. ¿Sí? Muchos dicen esto. Muchos se quejan, echan la culpa a Dios. Entonces, esto nos lleva a la segunda revelación que vimos allá en Romanos, la ira de Dios. La justicia de Dios testifica de la bondad de Dios, lo bueno de Dios, qué tan bueno es y que Él nos da justicia también, de eso hablamos más adelante. Pero la ira de Dios, ¿qué es la ira? La ira es el enojo y quiere decir que hay algo que está mal. Dios se enoja. Dios es juez justo y Dios está airado o enojado con el impío todos los días. Entonces, lo de la ira de Dios testifica y demuestra que hay un problema. Y esto es lo que tenemos que entender y tratar cuando testificamos, cuando evangelizamos. Tenemos que recordar que hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. Dios está en contra de algo. Dios está en contra de lo malo, de la injusticia, de la impiedad. Está enojado con el impío todos los días. Y esto es lo que tenemos que recordar. Hace unos años atrás un hombre escribió un libro que se llamaba, el título era, Yo estoy bien, tú estás bien. Y la idea es que ahora la gente dice, no debemos hablar de lo negativo. No me digas nada negativo. Yo soy bueno, tú eres bueno, yo estoy bien, tú estás bien, nosotros estamos bien. Estamos, de hecho, mejorándonos. Y muchos de hoy, en el día de hoy, piensan que el ser humano se está mejorando, se está evolucionando, progresando y que vamos a hacer un mundo mejor. Mira, antes teníamos esclavos, ya no. Antes las mujeres no tenían derechos, ahora sí. Antes los homosexuales no podían casarse y todo eso, ahora sí. ¿Ves? Estamos mejorando, estamos haciendo un mundo mejor. Pero la verdad es que si Dios hubiera escrito el libro, hubiera dicho, yo estoy bien, pero tú no. No, tú no eres. Ustedes los seres humanos no tanto, ¿eh? Tenemos que entender esto, que hay un problema. El problema es el pecado. Ahora, hermanos, el pecado es algo interesante, ¿no? El pecado es misterioso, la verdad. Nosotros los cristianos sabemos qué es y todo, y lo tomamos a la ligera. El pecado, sí, yo sé que es el pecado. Todo es el pecado, todo es pecado, esto y lo otro es pecado. Sí. Pero piensen un rato, el pecado es un poquito extraño, hermanos. ¿Qué es realmente? Porque aún el apóstol Pablo en Romanos 7 habla de que yo no entiendo a mí mismo, mi propia vida. Yo hago cosas que no quiero hacer y las cosas que quisiera hacer no puedo. Y encuentro que cada vez que trato de hacer algo bueno hay algo negativo en mí, hay algo malo en mí que lucha en contra y parece que hay una batalla dentro de mí. No entiendo. Entonces el pecado es algo muy enigmático. ¿Qué es? Y no sé cuánto tiempo más voy a tener. Estoy viendo cuánto tiempo hemos tomado ya. No veo. Entonces voy a tratar y si me cortan voy a decirles lo demás después.
pero ya estamos llegando casi a 40 minutos. Pero ¿qué es el pecado, hermanos? Les voy a dar como 4 explicaciones o puntos, ¿ok? Número 1, yo digo que el pecado es el yo, el egoísmo, ¿sí? La raíz de todo es el yo. Es una actitud de rebeldía e independencia contra Dios. Yo no necesito de Dios. Voy a tomar mis propias decisiones. Lucero, el diablo le dijo a Adán y Eva, serán como dioses. Ustedes sabrán cuál es el bien y cuál es el mal y todo eso. Ustedes pueden ser como dioses. Entonces ellos decidieron, sí, esto es lo que quiero. Yo quiero tomar mis propias decisiones. El diablo mismo en Isaías 14 dice que el diablo mismo dijo 5 veces, yo haré esto y yo haré el otro y yo seré como el Altísimo, yo. Y Dios dice, no. El yo. Otras voluntades independientes de Dios causaron todos los problemas que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces es el yo. Cuando en inglés la palabra pecado es sin, como la palabra sin dinero o algo así, sin, pero es sin, es pecado en inglés, ¿no? Y para mí me conviene porque ese selfishness, digo, selfishness, es el egoísmo y es, la letra en medio es I, que quiere decir yo en inglés. El yo es la raíz. Pero la segunda cosa, que es el pecado, es desobedecer la ley de Dios. De esto hablamos la vez pasada. Pero primero de Juan 3:4 dice que la transgresión de la ley es el pecado. O sea, esto siempre me confunde en español, hermanos. ¿Ustedes dicen violar la ley o dicen desobedecer o dicen quebrar o dicen romper o qué dicen? Lo mismo, violar, desobedecer, quebrantar. Todas las palabras que dijiste es lo que decimos. Ok, porque nosotros siempre decimos break, que es quebrar o quebrantar. Pero romper, no hacer la voluntad de Dios, es el concepto teológico, más teológico, más bíblico. Decir, el pecado es la transgresión de la ley. Si Dios dice, no hurtarás y robas algo, has transgresado, has violado la ley. Entonces, eres culpable. Y en la Biblia, prediqué el domingo pasado en inglés que un hombre recogió leña en el día de reposo. Y eso fue en contra de la ley y Dios dijo, apedréanlo, mátenlo, ya. Por recoger leña, les dije. Y otro se involucró, hola niño, empezó a pelear con otro muchacho y dijo el nombre de Dios en vano. Y lo mismo, Moisés dijo, sácanlo fuera y apedréanlo. La penalidad de muerte, nomás por decir la palabra de Jehová en vano. Acán tomó un poquito de plata y de oro y de ropa, mátenlo de una vez. Y Ananías y Zafira nomás mintieron al Espíritu Santo, se cayeron muertos. Dios es severo, Él no juega. Si rompas la ley, si quebrantas la ley, mereces la muerte y ya. Y la gente tiene que saber, no saben. Y dicen, nosotros somos mejores que Dios porque nosotros tenemos misericordia. Nosotros no castigamos tan severamente. Entonces, tú eres mejor que Dios. Tú abortas a tu bebé y actúas como si fueras Dios y está bien. Pero si Dios mata y actúa como Dios, esto está mal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pero desobedecer la ley de Dios es lo principal de pecado. Número 3, el pecado es no dar en el blanco. Romanos 3:23 dice,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra griega allí es hamartia. Hamartia tiene el sentido de no dar en el blanco. Entonces, si tienes un arca y flechas y tratas de disparar en el blanco, en el bullseye, ¿verdad? Y no disparas, no das en el blanco, la flecha llega abajo, no has dado en el blanco. Esta es la idea. El pecado es, Dios tiene un ideal, una meta, un propósito para nosotros, y cuando no logramos, cuando no alcanzamos, no hemos dado en el blanco, y entonces hemos fallado. En mi vida he encontrado solo 2 personas en toda mi vida que me han dicho que no son pecadores. Y quedé muy sorprendido la primera vez. Una mujer me dijo, háblame del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y le expliqué. Cuando llegué a la parte del pecado, me dijo, esa parte no me gusta. Ustedes los cristianos siempre hablan de pecado. Esto es muy negativo. Yo no soy pecadora, me dijo. Y la primera vez yo quedé pues boca abierta, no sabía qué decir. Y después otra persona, un ateo, me dijo que él nunca había pecado. Porque dijo, no hay nada, no hay tal cosa, dijo. Si alguien roba es porque lo quería tomar y está bien, es natural. Si alguien viola, esto no es pecado, es natural. Todo es natural. Somos animales, entonces todo es natural, nada es pecado. Pero las primeras veces que escuché esto no pude contestar, no sabía qué decir, porque casi todo el mundo sabe, yo soy pecador. No saben qué tan serio es el pecado, pero sí saben que son pecadores, que fallan, que no siempre obedecen, etc. Pero hay algunos que dicen que no. Y he encontrado que esta idea es útil porque puedes hablar de no dar en el blanco. Y por ejemplo, pude haberle dicho a esta mujer, eres madre, ¿verdad? Sí, ok. Como madre, ¿me quieres decir que jamás, que nunca en toda tu vida has fallado en cuanto a ser madre? O sea, siempre amabas a tus hijos con todo tu corazón, con un sacrificio total y nunca quedaste un poquito egoísta y quería no tener tiempo para ti misma. Nunca en tu vida fallaste como madre, nunca. Espero que todos admitirían que han fallado. Yo como padre he fallado mucho, pues perdí mi control, me enojé con los niños. ¿Qué estás haciendo? Siéntate, tú allá, tú allá. Porque los 4 niños, pues peleando y todo eso, uno pierde su control a veces o castiga de una manera injusta o no da su tiempo, o es egoísta y no quiere pasar tiempo con los niños, quiere descansar o algo, ¿verdad? Cualquier que sea el papel, padre, madre, empleado, siempre llegas temprano, siempre sales tarde, siempre haces todo lo que tu empleador necesita y solo para él y no para ti. Nunca jamás has malgastado su tiempo o su gasolina o algo. Nunca, nunca. Y tú eres empleador, nunca has tratado a tus empleados de una manera injusta o algo. Cualquier que sea el rol, el papel, cada persona tiene que admitir que no he dado en el blanco. He fallado. Una vez el Señor me dio la ilustración, estaba manejando en el freeway y tuve que ajustar algo y no miré muy bien y entonces pasé de línea a otra línea. Y luego casi tuve un accidente, ¿verdad? Y el Señor me hizo saber que la vida es así. Tú tienes que ir derecho, derechito, siempre, 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 y nunca desviar, ni un poquito. Nunca. Pero ¿quién ha hecho esto y nunca ha hecho un error en su carro? Hace unos días yo pensé que tenía tiempo y salí rápido, pero esta gente venía muy rápido y no debería yo de haber ido. Debería de haber quedado hasta que pasara. Hice un error, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho un error? Entonces la idea es, el pecado es así. Son errores, son decisiones chuecas. No hemos dado en el blanco, ¿sí?
Y cualquier cosa de estas que no sea la voluntad de Dios que esté entre nosotros y Dios es el pecado. Entonces, tenemos que enseñarles a las personas que son pecadores. ¿Y qué es el pecado? ¿Y qué tan serio es el pecado? Que el pecado te mata. Adán y Eva cometieron un solo pecado y empezaron a morir. Y todos nosotros hemos nacido muertos espiritualmente a causa del pecado. Rápidamente, ¿cuáles son los resultados del pecado? Pues todo el sufrimiento del mundo. Todo el sufrimiento del mundo. Piensen un rato en Adán y Eva. ¿Cuáles fueron sus primeras consecuencias? Cuando cometieron ese error, ese pecado, ¿qué pasó? Luego sintieron miedo y sintieron vergüenza en la presencia de Dios y se escondieron. El sufrimiento mental, el miedo, la vergüenza, la culpabilidad, todo lo negativo mental es a causa del pecado. Toda la enfermedad mental es a causa del pecado. Toda la muerte física, la muerte espiritual, la separación de Dios, ¿verdad? Es a causa del pecado. Toda la enfermedad, hermanos, es una invasión de tu cuerpo por COVID-19 o por la influencia o por estás resfriado, lo que sea, el cáncer, todo esto, una invasión. Satanás invadió este planeta y nosotros pecamos y abrimos la puerta a la invasión de la enfermedad. Toda la pobreza del mundo es a causa de la enfermedad. O el pecado de otros, por ejemplo, en países donde hay mucha opresión, los pobres no pueden ganar una buena vida, porque el gobierno es corrupto, los ricos toman todo y los pobres no reciben nada. O a causa de la gente misma, gente perezosa, gente que toma demasiado y toman y usan drogas, y entonces no pueden trabajar. Toda la pobreza del mundo es a causa del pecado, porque hay bastantes recursos en este planeta para todos. Sin embargo, millones y millones y millones de gentes viven en pobreza casi absoluta a causa del pecado. El divorcio, las relaciones y las familias rotas, la guerra, todo lo que uno puede pensar es a causa del pecado. Entonces, tenemos que hablarles de estas cosas. ¿Quién es responsable para esto? Dios. ¿Quién es responsable? Dios no es responsable. Dios, dice Santiago 1:13, dice que Dios no puede tentar ni es tentado. Dios no es el autor del pecado en ninguna manera. Si un borracho choca en su carro, imagínense si él dijera al juez, pues su honor fue a causa de la compañía Ford que hizo este carro. Si ellos no hubieran creado este carro, no hubiera tenido yo el accidente. ¿O qué tal si él dijera, eso es el gobierno que hizo las carreteras? Ellos tienen la culpa. No, hombre, tú te emborrachaste y tomaste una decisión mala y a causa de esto, tú sufriste todo esto. El ser humano tiene que saber que es pecador y que él mismo o ella misma tiene la culpa, ¿verdad? Y dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, hermanos, creo que voy a parar allí por ahora. La idea es que, miren, el Evangelio se trata del problema del ser humano y luego la solución. En la próxima vez vamos a hablar de la solución. ¿Qué es la solución que Dios nos ha dado? Pues es el Señor Jesús, ¿verdad? Y su salvación y su justicia que nos da como regalo. Pero tenemos que entender cuál es el problema primero. Y yo creo que, como he dicho, hoy en día se predica un evangelio de bienes, que ven a Cristo, Él te hará rico, Él te dará dinero, Él te sanará, Él te hará feliz, Él te va a dar un matrimonio feliz, Él va a resolver tus problemas, etcétera, etcétera. Y es cierto que el Señor hace estas cosas, pero es un efecto secundario, la verdad. Lo principal es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados
Y la solución de la brecha entre nosotros y Dios, la separación entre nosotros y Dios, lo principal es esto, ¿sí? Cristo murió por nuestros pecados para que pudiéramos relacionarnos con Dios de nuevo. Y luego Él es como dice la vid y nosotros los pámpanos. Conectados, separados de Él, estamos en una condición de muerte espiritual. Necesitamos estar reconectados a la vid y dejar que la vida de Dios fluya en nosotros, la savia, ¿verdad? Estar restaurados en nuestra relación con Él y restaurados a la imagen de Dios. Que ya la imagen de Dios en nosotros está distorsionada. Entonces, tenemos que estar reconectados con Dios. No estamos con Él, estamos separados. El mundo cree, todos creen si creen que hay un Dios, muchos ni creen que hay un Dios, pero si creen que hay un Dios, dicen, pues yo estoy bien con Él. Entonces, nuestra meta es mostrarles que no es así. No es así, hay un problema. Y hablarles de esto. ¿Sí?